Bienvenidas y bienvenidos. Me alegra que nos acompañen en esta sesión de Aprende en Casa 2, una iniciativa de la Secretaría de Educación Pública para que alcancemos los aprendizajes esperados desde casa. Soy el profesor Gerardo Pineda Hernández y trabajaremos juntos en esta sesión, en la cual estudiaremos contenidos de la asignatura de Matemáticas de tercer grado de secundaria. En esta sesión trabajaremos juntos para lograr el aprendizaje esperado. Resuelve problemas de congruencia y semejanza que implican utilizar propiedades en triángulos o en cualquier figura. Durante estos últimos días hemos estado hablando sobre congruencia y semejanza de figuras, especialmente de triángulos y cuadriláteros. Pero, ¿dónde podemos utilizarlos en nuestro día a día? Nuestro propósito en esta sesión es conocer uno de los 3 criterios de congruencia de triángulos, el que se conoce como ángulo-ángulo, haciendo un énfasis en la relación de proporcionalidad de sus lados. Antes de iniciar, las y los invitamos a tener a la mano cuaderno de matemáticas, lápiz y goma, para que puedan anotar las ideas principales, además de las preguntas que surjan en el desarrollo de nuestras actividades. Dicho lo anterior, es hora de comenzar con un repaso del tema proporcionalidad, que nos brindará información importante antes de entrar al contenido central de nuestra actividad del día de hoy. Consideremos un segmento de recta, al cual denominaremos segmento A, y tiene una longitud de 10 centímetros. Y de él mismo desprendemos otro segmento, al cual llamaremos segmento B, y que al copiarlo del segmento A, como consecuencia, mide también 10 centímetros de longitud. Ambos segmentos son congruentes entre sí, ya que tienen la misma forma y tamaño. Vamos a comprobar esto matemáticamente hablando. Si obtenemos el cociente de la medida de ambos segmentos, es decir, 10 centímetros que mide el segmento A, entre los 10 centímetros que mide el segmento B, obtendremos como cociente el número 1. Con esto podremos determinar que el segmento A es congruente con el segmento B, ya que el cociente obtenido de la división de sus medidas nos dio como resultado 1. Ahora, si aumentamos el tamaño del segmento B al doble, es decir, en lugar de medir 10 centímetros ahora, mide 20. Y si realizamos el mismo proceso para obtener el cociente, encontraremos que 20 entre 10 nos da como resultado 2. Es decir, el segmento A es el doble del segmento B y por lo tanto son proporcionales entre sí, ya que tienen las mismas características, pero la medida de uno es el doble de la medida del otro, porque el cociente obtenido es mayor a 1. Ahora, al segmento B, lo reducimos hasta llegar a 5 centímetros y realizamos la misma operación matemática. Encontraremos que 5 entre 10 nos da como resultado 0.5, es decir, que el segmento B es la mitad del segmento A, porque el valor obtenido es menor a 1, es decir, el segmento resultante es más pequeño. Estos valores que encontramos al dividir las medidas de los segmentos es el factor constante de proporcionalidad o razón de proporcionalidad. Cuando el valor del factor de proporcionalidad da como resultado 1, nos indica que ambas líneas son congruentes, es decir, que tienen las mismas características y la misma medida. Pero si el valor es mayor, nos indica que las líneas son semejantes, ya que tienen las mismas características, pero una es mayor que la otra. Si el resultado del coeficiente de proporcionalidad es menor a 1, nos indica que la línea comparada es más chica, por lo tanto, también son semejantes, ya que conservan la misma figura. Les sugiero que anoten la idea principal de este repaso, ya que con esta información nos será más fácil comprender la semejanza en figuras más complejas. Podemos observar
los valores de proporcionalidad obtenidos y podremos comprobar que cuando el factor constante de proporcionalidad es igual a 1, las medidas obtenidas son congruentes, ya que tienen el mismo tamaño. Pero cuando el factor de proporcionalidad es mayor a 1, debemos comprender que la figura con la que se comparó es mayor que la figura original, es decir, es más grande. Por lo tanto, son semejantes. Al contrario, si el factor de proporcionalidad disminuye, la figura comparada es más pequeña que la original. Por lo tanto, también es semejante. Espero que hasta aquí hayan recordado el concepto de proporcionalidad y hayas anotado la idea principal. Vamos ahora con figuras un poco más complejas, los triángulos. Como saben, cada triángulo está formado por 3 segmentos de líneas rectas, los cuales, al cruzarse entre sí, forman diferentes ángulos. En este caso, me voy a referir específicamente a los ángulos internos, los cuales son un dato más para que podamos comparar los triángulos entre ellos y podamos deducir si son congruentes, semejantes o de plano no se parecen en nada. Tenemos un triángulo al cual denominaremos ABC. Recuerda la nomenclatura para denominar un triángulo. ¿Y por qué lo hemos llamado así? Porque sus vértices los hemos nombrado A, B, C, mayúsculas. Además, hemos nombrado también los segmentos que lo conforman con letras minúsculas para que las podamos distinguir. Segmento A, B y C minúsculas. Además, tenemos también los 3 ángulos internos que forman parte de él. De amarillo tenemos el ángulo que se encuentra en el vértice A mayúscula, el ángulo formado por el vértice B y el ángulo formado por el vértice C. ¿Qué pasaría si copiamos este triángulo y además lo hacemos más pequeño? ¿Cómo podríamos comparar ambos triángulos? Primero, deberíamos buscar los vértices correspondientes. Por ejemplo, el vértice A, mayúscula, correspondería con el vértice A'. Le colocamos una comilla y le denominamos prima, ya que es el correspondiente con el vértice A del triángulo original. Esto es una forma de identificarlos y no confundirnos. Buscaremos ahora el vértice correspondiente a B mayúscula. ¡Listo! De esta forma ya tenemos 2 vértices identificados. Lo llamaremos B'. Por lo tanto, solo nos queda el vértice C. Ahora tenemos un triángulo más pequeño que el original, al que denominaremos triángulo A', B', C'. Muy bien, ya hemos encontrado los 3 vértices. Ahora debemos encontrar los lados correspondientes entre ambos triángulos. El lado A minúscula lo denominaremos ahora A minúscula prima, siguiendo el mismo procedimiento que hicimos con los vértices. El lado B minúscula con B minúscula prima. Y por supuesto, el lado C con C minúscula prima. Para finalizar, observen que los ángulos del triángulo ABC también tienen su ángulo correspondiente en el triángulo A', B', C'. Veamos el primero. El ángulo formado en el vértice A corresponde con el ángulo formado en el vértice A'. Y el ángulo del vértice B con el vértice en B'. Y por supuesto, el ángulo en el vértice C y C'. Con estos datos podemos comparar 2 triángulos y descubrir si son congruentes, semejantes o de plano no tienen uno que ver con el otro. Solo quiero hacer énfasis en los ángulos que los conforman, ya que ellos y la medida proporcional de los lados correspondientes nos van a ayudar a resolver algunos problemas de la vida diaria como el que vamos a ver. Quiero platicarles que cuando yo era adolescente
Era un poco inquieto. Me gustaba correr y jugar, pero sobre todo probar cosas nuevas. Así que un día, en la casa, encontré un bote de pintura en spray, misma que mi papá había comprado para poder pintar el marco de una ventana. Al tomarlo, tuve la idea de pintar algo, pero dentro de la casa no encontré nada que se acomodara a mis gustos. Quería que fuera algo grande, espectacular. Así que salí al patio trasero y al abrir la puerta estaba ahí una gran barda pintada de color rojo que me invitaba a utilizar la pintura. Y no lo dudé, y con calma la destapé. La quité y la coloqué en dirección hacia la barda. No lo pensé y escribí una palabra que delataba al autor de los hechos: Jerry. Como me decían mis amigos. Lo disfruté tanto que lo remarqué hasta que se hicieron más grandes y negras las letras. En la tarde, cuando mi papá regresaba de la fábrica donde laboraba, recibió una gran sorpresa al asomarse al patio trasero y ver mi nombre pintado en la pared. Se molestó tanto que levantó la voz para que yo acudiera a su encuentro. Lo primero que me preguntó es si yo había realizado tal acto de vandalismo en la pared. Y al estar de pie frente a esa enorme pared roja y ver mi nombre pintado en ella, no pude decir que no. Mi padre, muy molesto, no me dijo nada, solo se metió a la casa y yo me quedé de frente a la pared, viendo mi nombre con un gran remordimiento. Más tarde, fui a ver a mi padre y le pedí una disculpa. Él me explicó que todos cometemos errores. Lo importante era reconocerlos y después tratar de enmendarlos, por lo que decidí pintar la barda con mis propios métodos. Como buen adolescente, no tenía dinero para comprar la pintura que necesitaba para pintar la pared. Así que antes que otra cosa, me dirigí a la tienda de pinturas y le pregunté al encargado cuánta pintura requería para pintar una barda grande. Este me preguntó, ¿cuántos metros cuadrados mide la barda? Y yo le respondí que era muy alta y muy larga. Sonrió y me dijo, ve a dónde está la barda, mides el alto y el largo, y lo que obtengas lo multiplicas para obtener el área. De esa forma, sabes cuántos metros cuadrados de pintura necesitas. Y me mostró un bote de pintura y me dijo, esta es la pintura más barata que tengo, y 1 litro te sirve para pintar 10 metros cuadrados. El litro cuesta 80 pesos. Regresé corriendo a la casa a tratar de medir la barda. El largo lo medí exactamente, 12 metros. Pero el tratar de medir el alto fue imposible, ya que estaba realmente alta y en la casa no teníamos escalera. Fui con mis vecinos y nadie me pudo prestar una, así que fui a recostarme en mi casa a tratar de pensar cómo medir el alto de la barda. A la mañana siguiente me asomé a la ventana de mi cuarto, que tiene vista al patio trasero, y observé con curiosidad que el sol brillaba fuertemente sobre la barda y que ésta proyectaba una sombra sobre el patio. Recordé entonces que la maestra de matemáticas alguna vez nos puso problemas de sombras proyectadas en el piso, o algo así. Me fui corriendo a buscar mis cuadernos de tercero de secundaria y en los apuntes encontré unos ejercicios que nos puso en donde podían obtener medidas de lugares inaccesibles, solo con la luz del sol. Traté de recordar lo que nos había explicado al ir leyendo los apuntes, pero no encontraba cómo lo había hecho. Entonces recordé un problema que tenía un edificio y un poste que reflejaban la luz del sol en el piso, y con esos datos podían obtener la altura del edificio sin tener que subirse ni arriesgarse a lastimarse en el intento. La sombra que proyectaba la barda mediante los rayos del sol, la barda en sí y el suelo formaban un triángulo. Pero algo me faltaba. No podía medir solo el lado de la sombra. Algo más faltaba. Algo más faltaba. ¿Contra qué lo compararía? Así que busqué algo que pudiera mover y ponerlo como el poste del ejemplo del problema de la maestra. Busqué y busqué hasta que encontré un palo de escoba, al cual le retiré el cepillo.
Con gran disposición me lo llevé hacia la barda y descubrí que el sol había subido más, por lo que la medida de la sombra ya no era la misma. Me recordé, el tiempo y el movimiento del planeta siguen su curso, lo tienes que hacer más rápido. Así que medí primero el palo de la escoba y encontré que exactamente tenía 1,19 metros, es decir, 1,19 metros. Pero algo me faltaba. Regresé a mi cuaderno y vi que para que los triángulos fueran semejantes y poder calcular la medida de la barda, los ángulos comprendidos entre el lado que es proporcional deben medir lo mismo. Al medir el ángulo formado por la base del muro, el suelo, descubrí que medía exactamente 90 grados. Por lo tanto, era un ángulo recto. Así que el palo de la escoba debería formar un ángulo congruente con el formado por la pared y el suelo. Así que desplacé el palo hacia la sombra que se formaba por la luz del sol sobre la pared, haciendo que limitara exactamente con la coronilla superior. Y traté de formar un ángulo recto entre el palo de escoba y el suelo. Como era demasiado trabajo, tuve que pedir apoyo a mi hermano para que él lo sostuviera, mientras yo tomaba las medidas necesarias. Solo me faltaba un ángulo más. Este ángulo era común a los dos triángulos que ya había formado. ¿Cuáles triángulos? El formado por la barda, el suelo y la sombra proyectada por el sol. Y el formado por el palo de escoba, el suelo y la sombra proyectada por el sol. Procedí entonces a medir la base del triángulo mayor y me dio como resultado 8,41 metros. Después medí la base del triángulo menor y obtuve como resultado 1,75 metros. De esta forma ya había conseguido todas las medidas necesarias. ¿Qué me faltaba? Realizar los cálculos. Solo te recuerdo que el alto del palo de escoba era de 1,19 metros. Como lo vimos al principio de la sesión, es importante obtener la proporcionalidad de los lados correspondientes de cada triángulo, en este caso de sus bases, por lo que decidí obtener el cociente de ellos. Así que dividí 8,41 entre 1,75 y obtuve como resultado 4,8, que es el factor constante de proporcionalidad entre los lados correspondientes de ambos triángulos. Como la altura del muro es el valor que desconocemos, lo marcaremos con una X para poder realizar nuestras operaciones. Así que tomamos esta incógnita y la vamos a dividir entre el valor del lado correspondiente del triángulo, que es de 1,19 metros. Y lo igualamos a la constante de proporcionalidad que habíamos encontrado previamente, es decir, 4,8. Ahora despejaremos la incógnita, en este caso X, para poder encontrar su valor. Como la incógnita está dividiendo a 1,19, deberemos utilizar la operación contraria para poder despejar la X, lo que nos lleva a multiplicar el segundo miembro de la ecuación por 1,19 y obtenemos como resultado 5,71, que es en realidad la altura del muro que estamos buscando. Solo me hacía falta calcular la cantidad de pintura que iba a necesitar y con ello calcular el costo de mi travesura. Si el largo de la barda era de 12 metros y su altura de 5,71, solo debía multiplicar el largo de la barda por el alto, lo que me da como resultado 68,52. Pero como estoy multiplicando metros por metros, la unidad resultante es metros cuadrados. Ahora ya sé que debo pintar 68,52 metros cuadrados. Si mal no recuerdo, el vendedor de pinturas me dijo que 1 litro me alcanzaba para 10 metros cuadrados, por lo que voy a dividir 68,52 metros cuadrados entre 10 metros cuadrados que me indicaron para obtener cuántos botes de pintura requiero. Y ahora sé que requiero 6,852 botes de pintura. Pero cada bote cuesta 80 pesos,
por lo que requiero multiplicarlo para obtener el costo total de la pintura para poder pintar la pared que rayé. Requiero exactamente 548.16 pesos para comprar la pintura. El resultado final de mi problema es 548.16. Yo sé que no me van a vender una fracción del bote, debo comprarlo completo. Por lo tanto, son 7 botes de pintura a 80 pesos. Me da un total 560 pesos solo para la pintura. Y eso sin contar el material como las brochas. Todo esto por no haber pensado antes de hacer las cosas y rayar una pared que no es mía. Solo quisiera hacer un resumen de todas las cosas que hicimos el día de hoy, para que tengas en claro qué fue lo que utilizamos en cada caso. Para poder medir distancias inaccesibles, como la del muro del problema, podemos utilizar la semejanza de triángulos. Estos triángulos deben cumplir con ciertas características para que sean semejantes. En el caso de hoy, utilizamos el criterio de semejanza ángulo-ángulo, es decir, que los ángulos adyacentes a un lado proporcional sean iguales, aunque no es el único criterio, ya que existen dos más. Por eso, vamos a comparar dos triángulos que se obtienen del problema que nos planteamos. Sé que pudieron haberse confundido, pero vamos a aclarar por qué los dos triángulos son semejantes. De esta forma, podríamos comprender mejor el corolario que nos indica que si dos pares de ángulos correspondientes de dos triángulos son iguales, entonces los triángulos son semejantes. Para eso, eliminaremos algunas partes de la imagen que trabajamos con anterioridad y encontraremos que tenemos dos triángulos, los cuales vamos a separar para que los puedas contemplar mejor. Para que podamos identificarlos, vamos a utilizar lenguaje matemático y nombraremos cada vértice de cada triángulo con literales. Por ejemplo, del triángulo más grande, empezaremos por el primer vértice y le pondremos A. Al segundo vértice le pondremos B. Y al tercero le pondremos C. De tal forma que tenemos el triángulo ABC y se escribe en lenguaje matemático como triángulo ABC mayúsculas. Observen en la parte superior izquierda de la pantalla la nomenclatura correcta. De la misma forma, ahora al triángulo más pequeño lo nombraremos según los vértices que corresponden en el triángulo mayor. El vértice A correspondería con el vértice A' en el triángulo menor. De la misma forma, el vértice B con el vértice B'. Y por supuesto, el vértice C con el C'. Por lo que el triángulo resultante se denominará triángulo A'B', C'. La idea es demostrar que ambos triángulos son semejantes, lo que representamos matemáticamente con esa tilde invertida. Pero por ahora la eliminaremos hasta comprobar que realmente son semejantes ambos triángulos. Lo primero que vamos a hacer es usar un transportador para medir el ángulo en B y observamos que mide exactamente 90 grados. Medimos ahora el ángulo correspondiente en B, es decir, B', y vemos que también mide 90 grados. Por lo tanto, el ángulo en B es igual al ángulo en B'. Ahora vamos a medir el ángulo C. Colocamos nuestro transportador y vemos que mide exactamente 34.17 grados. Con el mismo transportador, medimos ahora el ángulo C' y vemos que mide 34.17 grados. Por lo tanto, los dos ángulos son iguales. Bien, ya comparamos dos ángulos correspondientes de cada triángulo y observamos que miden lo mismo. Pero nos faltaría el tercer ángulo, es decir, el que se encuentra en el vértice A y en A'. Pero ya no los mediremos. Ahora vamos a utilizar un teorema que ya es conocido por nosotros, y es aquel que dice: la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados.
Si sumamos el ángulo A más el ángulo en B más el ángulo en C, nos debe dar en total 180 grados. Ahora reemplazamos el valor del ángulo en B por el que ya teníamos, que es 90 grados, y el del ángulo en C por 34.17 grados. Sumamos los valores y obtenemos 124.17 grados. Despejamos el ángulo en A, restándole a ambos miembros de la ecuación 124.17 y obtenemos como resultado la medida del ángulo en A, la cual tiene un valor de 55.83 grados. En el caso del triángulo A', B', C', los valores de los ángulos son los mismos, por lo que el valor del ángulo A' es igual al valor del ángulo en A. Por lo tanto, matemáticamente hemos encontrado que en ambos triángulos los ángulos correspondientes miden lo mismo, por lo que deducimos que son semejantes. Probablemente puedas haber pensado que la geometría es difícil, sin embargo, está presente en el día a día. Todos utilizamos algo que se llama razonamiento deductivo, el cual nos permite inferir respuestas desde observaciones comunes. Así como cuando ves que el cielo se nubla, podrías pensar que hay probabilidad de que llueva. De la misma manera, a lo largo de la humanidad, diferentes pensadores y filósofos han ido acrecentando el conocimiento matemático. Me voy a permitir realizar una lectura de tu libro de matemáticas que llevaron en segundo grado, para que conozcan un ejemplo de esto. Eratóstenes fue un matemático, astrónomo, geógrafo y poeta griego. Fue llamado a Egipto en el año 236 antes de nuestra era, para que se hiciera cargo de la biblioteca de Alejandría, donde aprendió que Siena, hoy Asuán en Egipto, está situada prácticamente sobre el trópico de Cáncer, y por esto, el día del solsticio de verano, a mediodía, los objetos no proyectan sombra. En Alejandría, en el solsticio de verano, Eratóstenes enterró una vara en el suelo y notó que, a pesar de ser mediodía, esta proyectaba sombra. Determinó, mediante un instrumento parecido al reloj solar, que el ángulo que se formaba entre la vara y los rayos del sol era de 1/50 de 360 grados. Pensó que como el sol se encontraba tan alejado de la Tierra, sus rayos podían suponerse paralelos entre sí. Eratóstenes mandó medir la distancia entre Siena, representado por una S, y Alejandría, representada por una A. Pero es probable que ya conociera ese dato. La distancia que utilizó para sus cálculos fue de 5.000 estadios. Esta distancia es la longitud del arco de circunferencia comprendido entre A y S. Conociendo la medida del ángulo ACS y la longitud del arco AS, Eratóstenes pudo calcular la longitud de la circunferencia terrestre. Solo con la deducción matemática, Eratóstenes pudo medir la distancia de la circunferencia de la Tierra, apoyado en la observación de fenómenos naturales que existían a su alrededor. En este caso, de los rayos del sol, como lo hicimos en esta lección, por lo que las y los invito a ser más observadores con lo que ocurre a nuestro alrededor, analizarlo y ver hasta dónde nos conduce. Te maravillarás de lo que descubres. Para finalizar la lección de hoy, les pido anoten en su cuaderno el criterio de semejanza de triángulos que trabajamos. Lo conocemos como el criterio ángulo-ángulo, en donde encontramos que si dos pares de ángulos correspondientes de dos triángulos son iguales, entonces los triángulos son semejantes. Si recuerdan este corolario, van a ahorrarse muchos cálculos en un futuro. Les recomiendo que para que puedan recordar la lección del día de hoy, busquen en su libro de texto de matemáticas de tercer grado problemas de semejanza de triángulos que utilicen el criterio ángulo-ángulo. Los podrán encontrar en el bloque 1. ¡Listo! Por el día de hoy hemos terminado.
pero aún nos queda mucho por descubrir. Así que y los esperamos el día de mañana para seguir aprendiendo. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono